Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Este relato está pensado para quienes buscan comprender el pasado sin ruido, para quienes cargan cansancio mental, inquietudes del presente o simplemente desean dejarse llevar por una narración profunda y serena antes de dormir. A lo largo de este documental, recorreremos la vida completa de Alfonso XI, rey de Castilla y León, un monarca cristiano católico que gobernó en tiempos de caos, guerra y fe, explorando su infancia marcada por la inestabilidad, su lucha por el poder, su papel en la reconquista, sus victorias militares, sus decisiones políticas y sus contradicciones humanas, todo contado con rigor histórico y un ritmo relajante que invita a la reflexión. Si deseas seguir viajando por la historia con relatos que calman la mente y alimentan el conocimiento, te invito a suscribirte a Pergaminos Olvidados y acompañarnos en muchas noches más de memoria y descanso. Capítulo 1. El nacimiento de un rey en tiempos de inestabilidad. El nacimiento de Alfonso XI tuvo lugar en un momento especialmente frágil para el reino de Castilla y León, cuando las estructuras de poder aún dependían en gran medida de equilibrios personales y alianzas inestables entre la nobleza. Vino al mundo en Salamanca en el año 1311, siendo hijo del rey Fernando IV y de la reina Constanza de Portugal, lo que desde el inicio lo situó en una posición central dentro de la política peninsular. Sin embargo, su llegada no trajo estabilidad inmediata, pues el reino ya arrastraba conflictos internos y disputas entre linajes poderosos que veían en la debilidad de la corona una oportunidad para aumentar su influencia. La infancia del futuro monarca quedó así marcada por un entorno donde el poder real era constantemente cuestionado. Desde sus primeros días, su vida estuvo rodeada de tensiones que no comprendía, pero que definirían su destino. La muerte temprana de su padre, en 1312, cambió radicalmente el curso de su vida y del reino, ya que heredó la corona con apenas un año de edad. Esta circunstancia dejó a Castilla en manos de regentes que debían gobernar en su nombre, una situación que históricamente solía abrir la puerta a ambiciones desmedidas y luchas internas. La figura del rey niño era más simbólica que efectiva, y su autoridad real quedó suspendida en manos de quienes decían proteger sus intereses. Mientras tanto, la nobleza observaba atentamente cada decisión tomada en su nombre. El trono existía, pero el poder estaba fragmentado. Durante sus primeros años, la corte se convirtió en un espacio de intrigas constantes, donde las decisiones políticas rara vez se tomaban pensando en el bienestar del pequeño monarca. Los grandes señores del reino buscaban controlar la regencia para asegurar privilegios, tierras y cargos, aprovechando la ausencia de un rey adulto que impusiera límites claros. Esta lucha silenciosa afectó la administración del reino y debilitó la autoridad central. En este contexto, el niño creció rodeado de adultos que representaban intereses enfrentados. Cada uno veía en él una herramienta futura para consolidar su propio poder. La educación del joven heredero fue cuidadosamente vigilada, ya que formar al futuro rey significaba moldear la dirección del reino en los años venideros. Recibió una instrucción acorde a su rango, centrada en la fe cristiana católica, la historia de sus antepasados y los principios del gobierno medieval. Los valores religiosos ocupaban un lugar central en su formación, no solo como creencia personal, sino como base moral del ejercicio del poder. Desde pequeño se le inculcó la idea de que su autoridad provenía de Dios. Esta visión marcaría profundamente su forma de entender la realeza. A pesar de los esfuerzos por protegerlo, la inestabilidad política se filtraba inevitablemente en su entorno cotidiano. Traslados constantes entre ciudades y fortalezas eran necesarios para garantizar su seguridad, ya que el riesgo de conspiraciones o secuestros no era una simple posibilidad, sino una amenaza real. Estos desplazamientos impedían una infancia tranquila y reforzaban la sensación de vivir en un mundo siempre en tensión.
el reino no era un lugar seguro ni siquiera para su rey. Así se fue formando una personalidad atenta y cautelosa desde edades tempranas. Las disputas entre los regentes no solo debilitaban la autoridad real, sino que también generaban conflictos armados en distintas regiones del reino. Ciudades y territorios se alineaban con distintos bandos, provocando enfrentamientos que afectaban directamente a la población. Aunque el niño no participaba activamente, su figura era utilizada como legitimación de unas acciones u otras. El reino se fragmentaba mientras él crecía bajo tutela ajena. Este clima de conflicto constante dejó una huella profunda en su percepción del poder. La figura materna desempeñó un papel relevante durante los primeros años, intentando garantizar la seguridad y los derechos de su hijo en un entorno hostil. Sin embargo, las limitaciones políticas y la presión de la nobleza reducían su margen de maniobra. Aún así, su presencia ayudó a mantener cierta continuidad dinástica en momentos de gran incertidumbre. La protección del linaje era una prioridad constante. Cada decisión se tomaba con el futuro del heredero en mente. La nobleza castellana, consciente de la fragilidad del trono, actuaba con una libertad que rozaba la desobediencia abierta. Muchos señores administraban sus territorios como si fueran reinos independientes, ignorando la autoridad central. Esta situación complicaba la gobernabilidad y sentaba un precedente peligroso para el futuro. El rey niño observaba desde la distancia cómo el poder se dispersaba. Esa experiencia temprana influiría en su visión posterior del control y la disciplina. La Iglesia también jugó un papel importante en estos años iniciales, no solo como institución religiosa, sino como actor político. Su apoyo era fundamental para legitimar la autoridad real en ausencia de un monarca adulto. Clero y obispos actuaban como mediadores en algunos conflictos, aunque también defendían sus propios intereses. La relación entre fe y poder se hacía evidente desde la infancia del rey. El cristianismo no era solo una creencia, sino una estructura de orden social. Mientras tanto, el reino enfrentaba amenazas externas que aprovechaban la debilidad interna. Los territorios fronterizos con Al-Ándalus requerían atención constante, aunque la regencia tenía dificultades para responder con eficacia. La defensa del reino quedaba en segundo plano frente a las luchas internas. Esta falta de unidad debilitaba la posición de Castilla en la península. El futuro monarca heredaría no solo una corona, sino un reino fragmentado. La conciencia de ser rey, aunque aún niño, fue creciendo con el paso del tiempo. Ceremonias, símbolos y rituales reforzaban su identidad como soberano legítimo, aunque sin poder real efectivo. Estos elementos buscaban mantener viva la idea de continuidad dinástica ante el pueblo. La imagen del rey niño tenía un valor simbólico enorme. Representaba la esperanza de un futuro ordenado. La población común vivía estos años con incertidumbre, soportando los efectos de las disputas nobiliarias y la falta de un gobierno firme. Impuestos irregulares, inseguridad y conflictos locales afectaban la vida cotidiana. Aunque distante de estas realidades, el joven heredero crecería con la conciencia de gobernar un pueblo cansado de inestabilidad. El reino necesitaba un liderazgo fuerte. Esta necesidad marcaría su futuro reinado. A medida que avanzaban los años, se hacía evidente que la regencia no podía prolongarse indefinidamente sin consecuencias graves. La falta de una autoridad clara alimentaba nuevas conspiraciones y debilitaba aún más el orden interno. Muchos comenzaban a esperar el momento en que el joven rey asumiera el poder efectivo. Su mayoría, de edad, se veía como una esperanza colectiva. El reino aguardaba un cambio. La experiencia de crecer rodeado de conflictos moldeó una visión del poder basada en el control y la firmeza. La infancia no fue un período de inocencia, sino de aprendizaje forzado en un entorno político complejo. Cada gesto, cada palabra, tenía un significado estratégico. El futuro gobernante aprendió a observar antes de actuar. Esta actitud definiría sus decisiones posteriores. El contexto en el que nació y creció no fue una excepción en la historia medieval.
pero sí especialmente intenso en Castilla. La combinación de una monarquía joven, una nobleza poderosa y un territorio extenso hacía del reino un espacio difícil de gobernar. El niño heredó todos estos desafíos desde la cuna. Su vida comenzó en medio del desorden, y ese desorden sería el punto de partida de su transformación como rey. Cuando finalmente se aproximaba el momento de asumir el poder real, el peso de esa infancia marcada por la inestabilidad se hacía evidente. No era solo un heredero al trono, sino el resultado de años de tensiones acumuladas. El reino esperaba un monarca capaz de imponer orden donde antes hubo caos. Aquellos primeros años no fueron un simple prólogo. Fueron la base sobre la que se construiría todo su reinado. Capítulo 2. Regencias, nobleza y luchas por el poder. Tras la muerte de Fernando IV, el reino quedó oficialmente bajo el gobierno de regentes que actuaban en nombre del rey niño, una situación que pronto se convirtió en un campo de batalla político. La ausencia de una autoridad firme permitió que distintos sectores de la nobleza intentaran controlar la regencia para dirigir el reino según sus propios intereses. Cada decisión tomada en la corte estaba cargada de desconfianza y rivalidad. El poder no estaba centralizado, sino repartido entre figuras que competían entre sí. Este escenario marcó profundamente el rumbo de Castilla durante más de una década. Uno de los principales problemas de la regencia fue la multiplicidad de tutores y gobernantes que reclamaban legitimidad para dirigir el reino. Entre ellos destacaban miembros de la familia real y grandes nobles que justificaban su autoridad por parentesco o influencia política. Esta fragmentación impedía una política coherente y generaba enfrentamientos constantes. Las decisiones se contradecían y los acuerdos se rompían con facilidad. El reino avanzaba sin una dirección clara. La nobleza aprovechó este vacío de poder para reforzar su autonomía territorial, actuando muchas veces al margen de la autoridad real. Señores feudales imponían tributos propios, administraban justicia según sus intereses y levantaban ejércitos privados. Esta conducta debilitaba la idea misma de monarquía. El trono existía, pero su capacidad de imponer obediencia era limitada. Castilla se parecía más a una suma de dominios que a un reino unido. Las regencias no solo fueron ineficaces, sino también fuente de violencia interna. Enfrentamientos armados entre bandos nobiliarios se volvieron frecuentes, afectando ciudades, campos y rutas comerciales. La población civil sufría las consecuencias directas de estas luchas, con inseguridad constante y pérdida de recursos. El rey niño permanecía al margen de estas disputas, pero su nombre era utilizado para justificar acciones opuestas. El poder se ejercía en su nombre, pero no en su beneficio. La Iglesia intentó actuar como elemento estabilizador, apoyando la legitimidad de la monarquía y promoviendo la paz entre los nobles. Sin embargo, su influencia tenía límites claros cuando se enfrentaba a intereses armados. Algunos miembros del clero se alineaban con facciones específicas, lo que reducía su capacidad de mediación. Aún así, el discurso religioso ayudaba a mantener la idea de un orden divino. La fe seguía siendo un elemento central de cohesión, aunque insuficiente para frenar la ambición. Durante estos años, la corte fue un espacio marcado por conspiraciones, traiciones y alianzas temporales. Los acuerdos rara vez eran duraderos, y la lealtad cambiaba según las circunstancias. Gobernar en nombre de un rey ausente de poder real incentivaba comportamientos oportunistas. Cada actor buscaba posicionarse de cara al futuro. El reino vivía en una constante provisionalidad. La figura del heredero, aunque sin poder efectivo, continuaba siendo un símbolo crucial. Su presencia legitimaba decisiones y servía como punto de referencia para quienes defendían la continuidad dinástica. Por ello, su seguridad era una prioridad estratégica. Custodiarlo significaba controlar una pieza clave del tablero político. Esta realidad condicionó su crianza y su aislamiento de la vida pública. Las ciudades también jugaron un papel relevante en este período,
ya que algunas apoyaban a determinados regentes a cambio de privilegios comerciales o autonomía local. Otras sufrían las consecuencias de la guerra interna y veían debilitada su economía. El equilibrio entre corona, nobleza y ciudades se encontraba profundamente alterado. No existía una autoridad capaz de armonizar estos intereses. El resultado fue un reino fragmentado y cansado de conflictos. La prolongación de la regencia generó una creciente expectativa en torno a la mayoría de edad del rey. Muchos veían en ese momento la posibilidad de restaurar el orden y frenar el abuso nobiliario. Esta esperanza se extendía tanto entre el pueblo como entre sectores moderados de la nobleza. La figura del monarca adulto se convertía en una promesa de estabilidad. El tiempo jugaba a favor de esa expectativa. Sin embargo, no todos deseaban el fin de la regencia. Algunos nobles temían perder poder y privilegios una vez que el rey asumiera el control efectivo. Por ello, intentaron retrasar o condicionar ese proceso mediante maniobras políticas. La lucha no era solo por el presente, sino por el futuro del reino. Cada movimiento buscaba asegurar una posición dominante cuando llegara el cambio. La experiencia acumulada durante estos años fue decisiva para la formación política del joven rey. Aunque no gobernaba directamente, observaba y aprendía de los errores y abusos de quienes lo hacían en su nombre. Esta etapa funcionó como una escuela silenciosa de poder. Comprendió las consecuencias de la debilidad institucional. La memoria de estos años influiría en su forma de gobernar. La falta de una regencia unificada también afectó la política exterior, ya que Castilla proyectaba una imagen de debilidad ante reinos vecinos y poderes musulmanes. Las respuestas militares eran lentas y descoordinadas. El reino no podía actuar con decisión más allá de sus fronteras. Esta vulnerabilidad reforzaba la urgencia de un liderazgo firme. El trono necesitaba recuperar autoridad. Con el paso del tiempo, el desgaste de la regencia se hizo evidente incluso para quienes se beneficiaban de ella. El desorden interno amenazaba con convertirse en un colapso más amplio. Algunas voces comenzaron a reclamar un cambio profundo. El consenso sobre la necesidad de un rey activo empezó a tomar forma. La transición se volvía inevitable. El final de la regencia no fue un acontecimiento súbito, sino el resultado de un proceso gradual de acumulación de tensiones. La nobleza estaba dividida, las ciudades inquietas y la iglesia preocupada por el rumbo moral del reino. En este contexto, la figura del rey adquiría un nuevo significado. Ya no era solo un símbolo, sino una solución posible. La etapa de regencias dejó un legado ambiguo. Por un lado, mostró los límites de gobernar sin una autoridad central fuerte. Por otro, permitió identificar a los actores más peligrosos para la estabilidad del reino. Estos años sirvieron como advertencia de lo que ocurría cuando el poder se dispersaba. El futuro monarca no olvidaría estas lecciones. Cuando finalmente se acercaba el momento de asumir el control efectivo, el reino estaba exhausto pero expectante. Las luchas internas habían demostrado la necesidad de una mano firme. La experiencia de la regencia preparó el terreno para un cambio profundo en la forma de gobernar. Castilla se encontraba al borde de una nueva etapa, y el poder estaba a punto de concentrarse de nuevo en la corona. Capítulo 3. La consolidación del poder real. La llegada a la mayoría de edad marcó un punto de inflexión decisivo en la historia del reino, pues significó el fin de un largo período de tutelas y gobiernos indirectos. Cuando Alfonso XI asumió el control efectivo, la situación interna era compleja, con una nobleza acostumbrada a actuar sin límites y a desafiar la autoridad central. El nuevo rey comprendió desde el inicio que no bastaba con ostentar la corona. Era necesario ejercer el poder de manera firme y constante. Su objetivo principal fue restaurar la autoridad real y poner fin al desorden heredado. Este momento inauguró una etapa de transformación profunda en Castilla. Una de sus primeras decisiones fue actuar con rapidez para neutralizar a los nobles más poderosos que habían abusado de la regencia. No se trató de una política improvisada,
sino de una estrategia calculada para enviar un mensaje claro. Aquellos que habían gobernado como si fueran soberanos independientes se encontraron frente a un rey decidido a recuperar el control. La firmeza de estas acciones sorprendió a muchos. La monarquía dejaba de ser una figura decorativa para convertirse nuevamente en el eje del poder. La imposición de la autoridad real se llevó a cabo tanto por medios políticos como militares, según las circunstancias lo exigieran. En algunos casos, se optó por negociar y exigir juramentos de lealtad renovados. En otros, fue necesario recurrir a la fuerza para sofocar rebeliones abiertas. Estas campañas internas no solo buscaban castigar la desobediencia, sino establecer un precedente duradero. El mensaje era claro: el tiempo de la anarquía nobiliaria había terminado. La justicia real se convirtió en una herramienta fundamental para consolidar el poder. El rey impulsó la aplicación estricta de las leyes, incluso contra miembros destacados de la nobleza. Este enfoque reforzó la idea de que nadie estaba por encima de la autoridad real. Para la población común, estas medidas representaron una esperanza de orden y protección. La figura del rey comenzó a asociarse nuevamente con la estabilidad. El control de castillos y fortalezas fue otro aspecto clave de esta etapa. Muchas de estas estructuras habían sido ocupadas o administradas por nobles sin autorización directa de la corona. Recuperarlas significaba no solo un dominio territorial, sino también simbólico. Cada fortaleza que volvía a manos reales reforzaba la imagen de un poder central en expansión. El territorio empezaba a unificarse bajo una sola autoridad. La reorganización de la corte fue igualmente importante, ya que permitió rodearse de consejeros leales y capaces. Se redujo la influencia de facciones conflictivas y se dio espacio a hombres de confianza que compartían la visión de un reino fuerte y ordenado. La administración comenzó a funcionar con mayor coherencia. Las decisiones ya no dependían de intereses dispersos. El gobierno ganaba claridad y dirección. La nobleza, aunque resistente en un primer momento, terminó adaptándose a la nueva realidad. Algunos aceptaron la autoridad real y buscaron integrarse en el nuevo orden. Otros fueron marginados o castigados por su oposición. Este proceso no estuvo exento de tensiones, pero logró reducir significativamente los conflictos internos. El equilibrio de poder se desplazó claramente hacia la corona. Las ciudades jugaron un papel relevante en este proceso de consolidación, ya que muchas apoyaron al rey frente a la nobleza. A cambio recibieron protección, estabilidad y en algunos casos privilegios comerciales. Esta alianza fortaleció el poder real y debilitó a los señores rebeldes. El respaldo urbano fue una base sólida para el nuevo modelo de gobierno. La monarquía encontró aliados fuera de la aristocracia tradicional. El control fiscal también fue reforzado, limitando la capacidad de los nobles para recaudar impuestos de forma arbitraria. Centralizar los ingresos permitió financiar tanto la administración como las campañas militares necesarias para imponer el orden. Esta medida redujo el poder económico de los señores feudales. El reino comenzó a funcionar con mayor previsibilidad. La economía se convirtió en una herramienta política clave. La experiencia adquirida durante la infancia y la regencia influyó claramente en estas decisiones. El recuerdo del caos previo funcionó como advertencia constante. El rey sabía que cualquier signo de debilidad podía reabrir viejas heridas. Por ello, mantuvo una actitud vigilante frente a posibles conspiraciones. La estabilidad debía protegerse activamente. La relación con la Iglesia fue fortalecida durante este periodo, ya que su apoyo legitimaba las acciones del rey. Como monarca cristiano católico, se presentó como defensor del orden querido por Dios. Esta alianza reforzó su imagen ante el pueblo y facilitó la aceptación de medidas firmes. La fe se convirtió en un pilar de la autoridad real. Gobernar y creer eran dimensiones inseparables. La consolidación del poder no significó únicamente represión, sino también organización. Se establecieron normas más claras para la administración del reino
y se promovió una mayor presencia del poder real en distintas regiones. El objetivo era evitar que el vacío de autoridad volviera a repetirse. Cada territorio debía sentir la presencia del rey. La monarquía se hacía visible. A medida que estas reformas avanzaban, el reino comenzó a experimentar una sensación de orden desconocida desde hacía años. Los conflictos internos disminuyeron y la autoridad central ganó respeto. Aunque no todos estaban satisfechos, la mayoría reconocía la necesidad de un gobierno firme. El miedo a un nuevo período de caos reforzaba la obediencia. La estabilidad se convertía en un valor compartido. El prestigio personal del rey creció rápidamente gracias a estas acciones decisivas. Ya no era visto como el niño heredero de tiempos difíciles, sino como un gobernante capaz de imponer su voluntad. Esta reputación sería fundamental en etapas posteriores de su reinado. El respeto interno fortalecía su posición externa. La autoridad consolidada abría nuevas posibilidades. La consolidación del poder real fue, en esencia, una respuesta directa a los errores del pasado. Cada medida buscaba cerrar una herida abierta durante la regencia. El reino se transformaba de manera gradual pero profunda. El poder volvía a concentrarse en la corona. Castilla entraba en una nueva etapa de su historia. Este proceso no fue rápido ni sencillo, pero sentó las bases de un reinado fuerte y duradero. La monarquía recuperó su papel central como garante del orden y la justicia. La nobleza aprendió a reconocer límites claros. El reino, aunque aún enfrentaba desafíos, había superado una de sus etapas más frágiles. La autoridad real quedaba firmemente establecida. Capítulo 4. Un rey cristiano frente al Islam peninsular. La consolidación del poder interno permitió que la atención del reino se dirigiera nuevamente hacia uno de los ejes centrales de la política medieval castellana, la frontera con Al-Ándalus. Para un monarca cristiano católico, la defensa del territorio y de la fe no era solo una cuestión militar, sino también espiritual y simbólica. La reconquista formaba parte de una visión del mundo profundamente arraigada, donde el avance sobre territorios musulmanes se entendía como un deber religioso y político. Esta dimensión de su reinado no surgió de improviso, sino que se apoyaba en una tradición heredada de generaciones anteriores. El conflicto peninsular era visto como una prolongación de la misión cristiana. La fe católica ocupaba un lugar central en su concepción del poder, pues entendía la realeza como un mandato concedido por Dios. Gobernar implicaba proteger a los fieles, fortalecer la Iglesia y defender las fronteras del cristianismo occidental. Esta mentalidad era compartida por gran parte de la nobleza y el clero, que veían en la lucha contra el Islam peninsular una causa legítima. La guerra adquiría así un carácter sagrado, aunque se desarrollara en un contexto político concreto. La religión y la política se entrelazaban de forma inseparable. Los reinos musulmanes del sur, especialmente el de Granada, representaban una amenaza constante para la estabilidad de Castilla. Incursiones, saqueos y conflictos fronterizos eran frecuentes, alimentando un clima de tensión permanente. Frente a esta realidad, el reino necesitaba una respuesta organizada y sostenida. La debilidad interna de años anteriores había dificultado una acción eficaz. Con el poder ya centralizado, la situación comenzó a cambiar. Las campañas militares contra territorios musulmanes no fueron acciones aisladas, sino parte de una estrategia más amplia de presión constante. Se buscaba debilitar al enemigo, asegurar plazas fronterizas y demostrar la fortaleza del reino cristiano. Estas operaciones requerían recursos, coordinación y liderazgo firme. El control interno logrado previamente permitió movilizar ejércitos con mayor eficacia. El reino estaba en condiciones de actuar con decisión. La Iglesia respaldó estas campañas de manera activa, ofreciendo legitimidad moral y apoyo espiritual. Bendiciones, sermones y llamados a la defensa de la fe acompañaban cada empresa militar. Este respaldo reforzaba la idea de que la guerra no
era solo territorial, sino también religiosa. Los combatientes eran presentados como defensores del cristianismo. La fe servía como motor y justificación del esfuerzo bélico. La frontera se convirtió en un espacio de convivencia tensa, donde cristianos y musulmanes interactuaban a través del comercio, la diplomacia y la guerra. Aunque el conflicto era constante, también existían periodos de tregua y negociación. Estas pausas no anulaban el objetivo final, pero permitían reorganizar fuerzas y asegurar la estabilidad temporal. La política fronteriza exigía flexibilidad además de firmeza. La realidad era más compleja que una guerra permanente. El reino de Granada, último bastión musulmán en la península, mantenía su independencia mediante alianzas y el pago de parias. Estas relaciones eran ambiguas, pues combinaban enfrentamientos armados con acuerdos diplomáticos. Castilla buscaba afirmar su superioridad sin provocar un conflicto descontrolado. El equilibrio era frágil y requería atención constante. La frontera era un escenario dinámico y peligroso. Las órdenes militares desempeñaron un papel fundamental en esta etapa, actuando como fuerzas especializadas en la defensa y expansión territorial. Estas instituciones combinaban vida religiosa y actividad militar, encarnando el ideal del guerrero cristiano. Su presencia reforzaba el carácter religioso de la lucha. Además, contribuían a la repoblación y administración de territorios conquistados. Eran un pilar clave del avance cristiano. La guerra contra el Islam peninsular también tenía un impacto económico considerable. El mantenimiento de ejércitos, fortificaciones y campañas requería recursos constantes. A cambio, las victorias podían traer botines, tierras y nuevas rutas comerciales. El conflicto era costoso, pero también una fuente de riqueza potencial. Esta dimensión material coexistía con la justificación espiritual. El discurso de la Reconquista fortalecía la imagen del rey como defensor de la fe y protector del pueblo cristiano. Esta percepción era importante para consolidar la lealtad interna y proyectar autoridad. La figura del monarca se asociaba con la seguridad y la continuidad religiosa. La guerra reforzaba su prestigio político. La fe se convertía en un instrumento de cohesión. No todas las campañas fueron éxitos inmediatos, y algunas enfrentaron dificultades logísticas y resistencia intensa. Sin embargo, incluso los fracasos contribuían a acumular experiencia militar. El reino aprendía a organizar mejor sus fuerzas y a conocer el terreno. La persistencia era una característica clave de esta política. El avance se concebía como un proceso gradual. La relación con otros reinos cristianos también influía en esta etapa, ya que las alianzas podían fortalecer la posición frente al enemigo común. Aunque existían rivalidades internas entre reinos cristianos, la amenaza musulmana favorecía la cooperación en ciertos momentos. Estas alianzas eran pragmáticas y cambiantes. La política peninsular era un juego de equilibrios complejos. La defensa de la fe no se limitaba al campo de batalla, sino que se reflejaba en la promoción de instituciones religiosas y en el apoyo a la Iglesia. Monasterios, catedrales y órdenes religiosas recibían respaldo real. Este apoyo reforzaba la identidad cristiana del reino. La religión impregnaba la vida pública y privada. El papel del monarca como rey cristiano católico implicaba también una responsabilidad moral. Se esperaba que gobernara conforme a los valores de la fe, impartiendo justicia y protegiendo a los débiles. Esta expectativa condicionaba su imagen pública. La legitimidad del poder estaba vinculada al comportamiento religioso. Gobernar mal era también fallar ante Dios. La presión sobre la frontera sur contribuyó a una sensación de misión compartida entre distintos sectores del reino. Nobleza, clero y pueblo encontraban un objetivo común en la defensa del cristianismo. Esta unidad contrastaba con las divisiones internas del pasado. La guerra exterior ayudaba a consolidar la cohesión interna. El enemigo común reforzaba la identidad colectiva. La experiencia acumulada en estos enfrentamientos preparó al reino para conflictos de mayor envergadura.
Las tácticas, alianzas y estructuras militares se fueron perfeccionando. La frontera era una escuela permanente de guerra. Cada campaña dejaba lecciones valiosas. El reino se volvía más resistente y organizado. La figura del rey se afianzó como símbolo de la lucha cristiana en la península, uniendo autoridad política y liderazgo religioso. Esta imagen sería determinante para su prestigio posterior. La fe no era un aspecto secundario de su reinado, sino uno de sus pilares fundamentales. La defensa del cristianismo definía su papel histórico. Castilla avanzaba bajo la convicción de cumplir una misión sagrada. Capítulo 5. La batalla del Salado y el prestigio militar. La gran amenaza que se cernía sobre los reinos cristianos de la península alcanzó su punto más crítico cuando una poderosa coalición musulmana decidió lanzar una ofensiva decisiva. El sultán Benimerín Abu al-Hassan, procedente del norte de África, cruzó el estrecho con un ejército numeroso y bien organizado, decidido a intervenir directamente en la península. Su objetivo era apoyar al reino nazarí de Granada y frenar definitivamente el avance cristiano. Esta intervención no era una simple incursión, sino una operación a gran escala que ponía en riesgo el equilibrio de poder. Castilla se enfrentaba a una amenaza sin precedentes en décadas. La magnitud del peligro obligó a una respuesta igualmente extraordinaria. Ante esta situación se produjo una alianza poco habitual entre los reinos cristianos, destacando la cooperación entre Castilla y Portugal. Ambos comprendieron que una derrota tendría consecuencias devastadoras no solo territoriales, sino también simbólicas. La guerra dejaba de ser fronteriza para convertirse en una cuestión de supervivencia. La preparación fue intensa, consciente de que el resultado marcaría una generación entera. El ejército cristiano se reunió con un esfuerzo logístico considerable, movilizando tropas de distintas regiones del reino. Nobles, órdenes militares y contingentes urbanos acudieron al llamado, conscientes de la gravedad del momento. La disciplina y la coordinación eran esenciales, frente a un enemigo experimentado y numeroso. No se trataba de una campaña más, sino de una batalla decisiva. La tensión se sentía en cada campamento. El enfrentamiento tuvo lugar en las cercanías del río Salado, próximo a Tarifa, en el año 1340. El terreno jugó un papel fundamental, ya que condicionó los movimientos de ambos ejércitos. La elección del lugar no fue casual, pues permitía bloquear el avance enemigo y proteger puntos estratégicos. Cada colina, cada paso, adquiría un valor táctico crucial. La batalla se preparó con cuidado y determinación. El ejército musulmán contaba con una clara superioridad numérica, lo que aumentaba el riesgo para las fuerzas cristianas. Sin embargo, esta ventaja se veía compensada por la falta de coordinación total entre los aliados musulmanes. Las tensiones internas y las diferencias estratégicas debilitaron su capacidad de actuación conjunta. En contraste, la alianza cristiana mostró una cohesión notable. Esta diferencia sería decisiva en el desarrollo del combate. Cuando comenzó la batalla, el choque fue intenso y prolongado, con momentos de gran incertidumbre. Las primeras horas estuvieron marcadas por avances y retrocesos constantes. Ningún bando lograba imponerse claramente, y el resultado parecía abierto. La resistencia fue dura y el cansancio se acumulaba rápidamente. El destino del reino pendía de un hilo. La intervención coordinada de las fuerzas cristianas permitió romper puntos clave de la formación enemiga. El uso estratégico del terreno y la acción decidida de las órdenes militares contribuyeron a desestabilizar al ejército musulmán. Una vez rota la línea principal, el combate comenzó a inclinarse. El enemigo empezó a perder cohesión. El equilibrio se rompía lentamente. La derrota del ejército benimerín fue contundente y tuvo consecuencias inmediatas. La retirada se convirtió en desbandada y muchos soldados perecieron en el intento de huida. El fracaso de la ofensiva africana puso fin a las aspiraciones de dominio musulmán a gran escala en la península. La amenaza directa desde el norte de África quedaba neutralizada. El impacto fue profundo y duradero.
La victoria en el Salado no solo tuvo un valor militar, sino también político y simbólico. Demostró que los reinos cristianos eran capaces de unirse frente a un enemigo común. Además, reforzó la idea de que la reconquista avanzaba de forma irreversible. El prestigio del rey de Castilla se elevó considerablemente. Su liderazgo quedó firmemente establecido. La batalla consolidó la posición de Castilla como potencia dominante en la península. Tras el Salado, el reino nazarí de Granada quedó aislado, sin el apoyo militar directo de potencias norteafricanas. Este aislamiento cambió el equilibrio estratégico a largo plazo. Aunque Granada continuaría existiendo, su capacidad ofensiva se redujo notablemente. El panorama peninsular se transformaba. El reconocimiento internacional también fue una consecuencia directa de la victoria. Otros reinos cristianos europeos vieron en Castilla un bastión firme frente al Islam occidental. La batalla fue interpretada como un triunfo de la cristiandad en su conjunto. Este prestigio reforzó las relaciones diplomáticas y la imagen exterior del reino. La victoria trascendió las fronteras peninsulares. Desde el punto de vista interno, el éxito militar fortaleció la autoridad del rey frente a la nobleza. Muchos señores que antes habían desafiado el poder real no pudieron ignorar el prestigio ganado en el campo de batalla. La victoria legitimaba su liderazgo de forma incuestionable. El poder militar se convertía en poder político. El respeto se imponía tanto por la espada como por la corona. La Iglesia interpretó el resultado como una clara señal del favor divino. Se celebraron ceremonias religiosas, misas de acción de gracias y actos solemnes. La batalla fue presentada como una victoria concedida por Dios a los defensores de la fe. Este discurso reforzaba el carácter cristiano del reino y de su monarca. La religión daba sentido al triunfo. El impacto psicológico de la batalla fue enorme tanto para vencedores como para vencidos. Para los cristianos, significó el fin del miedo a una invasión masiva desde África. Para los musulmanes, supuso un golpe difícil de revertir. La percepción del conflicto cambió de manera irreversible. El Salado marcó un antes y un después. A partir de este momento, la iniciativa estratégica pasó claramente al bando cristiano. Las campañas posteriores se desarrollaron bajo una lógica de presión constante y control territorial. La gran amenaza había sido contenida. El reino podía planificar con mayor seguridad. La victoria abría nuevas posibilidades políticas y militares. El prestigio militar alcanzado no fue fruto de un solo acto, sino de años de preparación, disciplina y aprendizaje. La batalla del Salado fue la culminación de un proceso de fortalecimiento del reino. Representó la madurez de su liderazgo militar. La corona se consolidaba como defensora de la cristiandad peninsular. El nombre del rey quedaba ligado para siempre a una de las grandes victorias medievales de Castilla. Capítulo 6. Gobierno, leyes y vida en la corte. Con la autoridad política y militar firmemente asentada, el gobierno del reino entró en una etapa de organización más profunda y estable. El ejercicio del poder dejó de estar dominado por la urgencia de sofocar rebeliones internas o grandes amenazas externas, permitiendo concentrarse en la administración cotidiana. Gobernar significaba ahora ordenar, regular y dar continuidad a un proyecto de reino fuerte. La corona buscó consolidar estructuras que garantizasen estabilidad a largo plazo. Esta fase fue esencial para transformar las victorias políticas y militares en un orden duradero. La justicia ocupó un lugar central dentro de esta visión de gobierno. Se reforzó la idea de que la ley debía emanar del poder real y aplicarse de manera uniforme en todo el territorio. Jueces y oficiales reales fueron enviados a distintas regiones para supervisar el cumplimiento de las normas. Esta presencia directa limitaba los abusos de los señores locales. Para muchos habitantes del reino, esta política representó una mejora real en la protección de sus derechos. Las cortes desempeñaron un papel relevante como espacio de diálogo entre el rey y los distintos estamentos del reino. Aunque la autoridad final residía en la corona, estas asambleas permitían escuchar las demandas de nobles, clérigos
y representantes de las ciudades. Su función no era democrática en el sentido moderno, pero sí contribuía a una mayor estabilidad política. Las decisiones tomadas contaban con un respaldo más amplio. El gobierno se apoyaba en el consenso cuando era posible. La administración financiera fue otro aspecto clave del reinado. El control de los impuestos y rentas reales permitió una gestión más eficaz de los recursos del reino. Se buscó reducir la recaudación arbitraria y garantizar ingresos estables para la corona. Esto facilitó el mantenimiento del ejército, la corte y las obras públicas. La economía se convirtió en un instrumento de gobierno y no solo de supervivencia. El comercio recibió especial atención, ya que era una fuente importante de riqueza y estabilidad. Las ciudades mercantiles fueron protegidas y en algunos casos favorecidas con privilegios que incentivaban la actividad económica. Rutas comerciales más seguras beneficiaban tanto a la corona como a los comerciantes. El crecimiento económico fortalecía el poder central. La prosperidad era vista como un pilar del orden político. La vida en la corte reflejaba el ideal de una monarquía fuerte y ordenada. La corte no era solo un espacio residencial, sino el centro político y administrativo del reino. Allí se tomaban las decisiones más importantes y se establecían las relaciones de poder. El ceremonial y la etiqueta reforzaban la imagen de autoridad y jerarquía. Todo estaba pensado para transmitir estabilidad y prestigio. Los consejeros reales desempeñaban un papel fundamental en la toma de decisiones. Se trataba de hombres con experiencia política, jurídica o eclesiástica, cuya lealtad era clave para el funcionamiento del gobierno. Su influencia variaba, pero siempre bajo la supervisión directa del monarca. La selección cuidadosa de estos colaboradores evitaba la concentración excesiva de poder en manos ajenas. El equilibrio era una prioridad constante. La Iglesia mantenía una relación estrecha con la corona en el ámbito gubernamental. Obispos y clérigos participaban en tareas administrativas y judiciales, aportando legitimidad moral y conocimientos jurídicos. Esta colaboración reforzaba el carácter cristiano católico del reino. La fe no solo orientaba la vida espiritual, sino también la organización política. Gobierno y religión avanzaban de la mano. La legislación buscó adaptarse a las necesidades reales del reino, combinando tradiciones jurídicas con nuevas disposiciones. El objetivo era garantizar el orden social y la autoridad del poder central. Las leyes no se aplicaban siempre de forma perfecta, pero existía una clara voluntad de reforzar su cumplimiento. La justicia se presentaba como un elemento civilizador. El reino avanzaba hacia una mayor coherencia normativa. La vida cotidiana en la corte estaba marcada por una estricta jerarquía social. Cada persona conocía su lugar y sus funciones, desde los grandes nobles hasta los servidores más humildes. Este orden reflejaba la visión medieval del mundo, donde la estabilidad dependía del respeto a los roles establecidos. La corte funcionaba como modelo para el resto del reino. Su organización era un reflejo del ideal político. El ocio y la cultura también tenían espacio dentro de la vida cortesana. Torneos, celebraciones religiosas y actos solemnes formaban parte del calendario habitual. Estas actividades no eran meramente recreativas, sino instrumentos de cohesión social y afirmación del poder real. La corte era un escenario donde se representaba la grandeza del reino. Cada ceremonia reforzaba la imagen de autoridad. La educación y formación de futuros dirigentes recibieron atención especial. Los jóvenes nobles que crecían en la corte aprendían no solo artes militares, sino también normas de comportamiento y gobierno. De este modo, se formaba una élite más alineada con los intereses de la corona. La corte actuaba como escuela política. El futuro del reino se preparaba en el presente. El equilibrio entre firmeza y flexibilidad fue una constante en el ejercicio del gobierno. No todas las situaciones podían resolverse mediante la fuerza, y la negociación seguía siendo una herramienta valiosa. La capacidad de adaptarse a contextos cambiantes fortalecía la autoridad real.
Gobernar implicaba saber cuándo imponer y cuándo ceder. Esta prudencia evitó conflictos innecesarios. Las reformas administrativas no eliminaron por completo las tensiones sociales, pero sí redujeron su intensidad. El reino seguía siendo complejo y diverso, con realidades muy distintas entre regiones. Aún así, la presencia del poder central era más clara que en épocas anteriores. La estabilidad alcanzada permitió una vida más previsible. El orden se convirtió en una realidad palpable. La imagen del rey como juez supremo fue cuidadosamente cultivada. Se esperaba que representara la justicia divina en la tierra, resolviendo disputas y castigando abusos. Esta función reforzaba su legitimidad ante el pueblo. La justicia no era solo una práctica, sino un símbolo del buen gobierno. La autoridad moral acompañaba a la política. La corte también fue escenario de tensiones y rivalidades internas, inevitables en un espacio donde convergían ambiciones personales. Sin embargo, estas disputas raramente ponían en peligro la estabilidad general. El control ejercido desde la corona limitaba su impacto. La experiencia acumulada permitía manejar estos conflictos con mayor eficacia. El gobierno mostraba madurez. En conjunto, esta etapa del reinado representó la consolidación de un modelo de gobierno más estructurado y eficiente. Las leyes, la administración y la vida cortesana funcionaban como engranajes de un mismo sistema. El reino no dependía ya solo del carisma o la fuerza, sino de instituciones más sólidas. Esta organización fue una de las bases más duraderas de su legado. Castilla avanzaba con un orden más firme y consciente de sí misma. Capítulo 7. Familia, amor y controversias personales. La vida privada del rey estuvo marcada por contrastes profundos entre el ideal cristiano que defendía públicamente y las decisiones personales que tomó en el ámbito íntimo. Como monarca medieval, su matrimonio no fue solo una unión afectiva, sino un acto político destinado a reforzar alianzas y asegurar la continuidad dinástica. Contrajo matrimonio con María de Portugal, una unión legítima que buscaba estrechar la relación entre Castilla y el reino portugués. Desde el punto de vista formal, este enlace cumplía con todas las expectativas de la época. Sin embargo, la convivencia y la realidad emocional distaron mucho del ideal esperado. La relación con la reina María estuvo marcada por la distancia y el conflicto, más político que personal en muchos aspectos. Aunque era la esposa legítima y reina consorte, su influencia en la corte fue limitada durante largos periodos. Las tensiones surgieron tanto por cuestiones de poder como por la vida sentimental del rey. Esta situación generó fricciones diplomáticas con Portugal y malestar dentro de la corte castellana. La reina vivió gran parte de su vida en una posición de aislamiento y desventaja. Paralelamente al matrimonio oficial, el rey mantuvo una relación prolongada y notoriamente pública con Leonor de Guzmán. Esta relación extramatrimonial fue una de las más conocidas y controvertidas de su reinado. A diferencia de otros casos discretos de la época, esta unión tuvo una presencia constante en la vida cortesana. Leonor no fue una figura secundaria, sino una mujer con influencia real. Su posición generó tensiones profundas dentro del reino. De esta relación nacieron numerosos hijos, lo que alteró de manera significativa el equilibrio sucesorio. Aunque eran hijos ilegítimos, recibieron títulos, tierras y reconocimiento público. Este favoritismo despertó recelos tanto en la nobleza como en el entorno de la reina legítima. La cuestión sucesoria se volvió más compleja y peligrosa. El futuro del trono comenzaba a rodearse de incertidumbre. La existencia de dos núcleos familiares dentro de la corte dividió lealtades y generó bandos enfrentados. Algunos nobles apoyaban a la reina legítima y a su hijo, mientras otros se alineaban con Leonor de Guzmán y sus descendientes. Esta división no siempre fue abierta, pero se manifestó en intrigas, rivalidades y alianzas silenciosas. La corte, que debía ser un espacio de unidad, se convirtió en un escenario de tensiones latentes.
El equilibrio político se veía amenazado por asuntos personales. Desde una perspectiva moral cristiana, esta situación representaba una contradicción evidente. Como rey cristiano católico, se esperaba un comportamiento acorde con los valores que defendía públicamente. La Iglesia, aunque dependiente del apoyo real, observaba con preocupación esta dualidad. No obstante, la fortaleza política y militar del rey limitó cualquier crítica abierta. La moral quedaba subordinada al poder. La reina María de Portugal, madre del heredero legítimo, vivió esta situación con profunda humillación y resentimiento. Su posición institucional contrastaba con la falta de influencia real en la vida del rey. A pesar de ello, nunca perdió su condición de reina ni la legitimidad de su hijo. Su papel, aunque silencioso, sería determinante en el futuro. La paciencia y la espera marcaron su estrategia. Leonor de Guzmán, por su parte, acumuló poder e influencia durante años, algo poco común para una mujer en su posición. Administró territorios, estableció alianzas y protegió a sus hijos con habilidad política. Su figura despertaba admiración y odio en partes iguales. Para algunos, era una mujer fuerte e inteligente. Para otros, una amenaza al orden legítimo. Su ascenso alteró las normas tradicionales de la corte. La presencia de múltiples hijos ilegítimos, con títulos nobiliarios, alteró el equilibrio interno del reino. Estos descendientes ocuparon posiciones relevantes y acumularon poder regional. Aunque no podían heredar la corona, su influencia era innegable. Esta situación sembró las semillas de futuros conflictos dinásticos. El problema no era inmediato, pero sí latente. En el ámbito personal, el rey mostró una vida emocional intensa, marcada por decisiones impulsivas y vínculos profundos. Estas elecciones no siempre consideraron las consecuencias políticas a largo plazo. La mezcla entre afecto, poder y ambición generó un escenario complejo. La figura del gobernante se mostraba humana, con virtudes y debilidades evidentes. Su carácter no era frío ni distante, sino apasionado. La nobleza utilizó estas controversias familiares como herramienta política. Apoyar a uno u otro bando permitía ganar influencia y asegurar favores. La vida privada del rey se convirtió en un asunto público con implicaciones políticas. Cada decisión sentimental tenía efectos más allá del ámbito personal. La frontera entre lo privado y lo político era casi inexistente. A pesar de estas tensiones, el funcionamiento general del reino no se derrumbó durante su reinado. La autoridad real y los éxitos militares mantenían una estabilidad aparente. Sin embargo, bajo la superficie se acumulaban resentimientos y ambiciones. El orden se sostenía más por la fuerza del monarca que por un consenso real. Esta fragilidad se haría evidente tras su desaparición. Desde el punto de vista religioso, la contradicción entre fe y conducta personal generó un legado ambiguo. Fue un defensor activo del cristianismo frente al Islam, pero su vida íntima no siempre reflejó los valores que proclamaba. Esta dualidad es clave para comprender su figura histórica. No fue un gobernante idealizado, sino profundamente humano. La historia lo recuerda con luces y sombras. La educación y el destino de sus hijos se convirtieron en una preocupación constante. Asegurar su futuro significaba otorgarles poder, pero eso implicaba riesgos para la estabilidad del reino. Las decisiones tomadas en este ámbito tuvieron consecuencias que trascendieron su vida. El legado familiar se transformó en un problema político de gran alcance. El amor paternal influyó en la historia del reino. Las relaciones personales del rey revelan un rasgo esencial de su carácter: la dificultad para separar emociones de responsabilidades políticas. Esta característica no fue excepcional en su tiempo, pero sí especialmente visible en su caso. La corte medieval amplificaba cada gesto y cada decisión. El poder no permitía errores sin consecuencias. La vida privada se convertía en historia. En conjunto, este aspecto de su reinado muestra a un monarca complejo, capaz de grandes gestas públicas y profundas contradicciones íntimas.
Sus decisiones familiares no pueden entenderse como simples escándalos, sino como factores determinantes del devenir político. La historia de Castilla quedó marcada por estas elecciones. El amor, el poder y la fe se entrelazaron de forma irreversible. Esta dimensión humana completa la comprensión de su reinado. Capítulo 8. Curiosidades y aspectos menos conocidos. A lo largo de su vida, Alfonso XI fue conocido por un temperamento enérgico y una personalidad poco común entre los monarcas de su tiempo. No era un rey distante ni pasivo, sino alguien que participaba activamente en decisiones militares, políticas y personales. Esta intensidad le permitió imponerse en momentos críticos, pero también generó tensiones constantes en su entorno. Muchos cronistas destacaron su carácter firme y decidido. Esta combinación de energía y determinación marcó profundamente su reinado. Un aspecto menos mencionado es su relación con la caza, una actividad central en la cultura nobiliaria medieval. Para el rey, la caza no era solo ocio, sino también entrenamiento militar y demostración de autoridad. Los bosques reales se convirtieron en espacios donde reforzaba lazos con la nobleza leal. Estas jornadas tenían un fuerte componente simbólico. La figura del rey cazador representaba dominio sobre la naturaleza y el territorio. Su salud fue un tema recurrente en los últimos años de su vida, especialmente debido al desgaste físico acumulado por campañas militares constantes. Vivía expuesto a condiciones duras, desplazamientos frecuentes y climas adversos. A pesar de ello, rara vez se retiraba del frente o delegaba completamente el mando. Esta resistencia física contribuyó a su imagen de rey guerrero. Sin embargo, también lo dejó vulnerable en el tramo final de su reinado. Uno de los hechos más significativos, aunque a menudo tratado con brevedad, fue su muerte durante el asedio de Gibraltar en 1350. No cayó en combate, sino a causa de la peste negra, una enfermedad que devastaba Europa en ese momento. La ironía histórica radica en que murió liderando una campaña militar, fiel a su estilo activo hasta el final. La epidemia no distinguía rangos ni coronas. Su fallecimiento fue rápido y dejó al reino en estado de conmoción. La decisión de continuar el asedio, pese a la presencia de la peste, revela rasgos profundos de su personalidad. Creía firmemente en su misión como rey cristiano y defensor del reino. Retirarse habría sido interpretado como debilidad, algo que nunca aceptó fácilmente. Esta determinación extrema fue admirada por algunos y criticada por otros. La historia lo recuerda como un acto de valentía y temeridad al mismo tiempo. Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado con solemnidad, siguiendo los rituales propios de un monarca cristiano católico. Fue enterrado en la Catedral de Sevilla, un lugar de gran significado religioso y político. Su sepultura reflejaba el respeto ganado durante su reinado. Aún así, el vacío de poder fue inmediato. El reino enfrentaba una transición delicada. El legado político quedó profundamente condicionado por su vida familiar. La existencia de numerosos hijos ilegítimos, ya adultos y con poder, complicó el equilibrio tras su muerte. Aunque el heredero legítimo ascendió al trono, las tensiones no tardaron en manifestarse. Muchos conflictos posteriores tuvieron su origen en decisiones tomadas durante este reinado. La estabilidad lograda en vida no se mantuvo intacta después. Un detalle poco conocido es su interés por reforzar la imagen simbólica de la monarquía. Escudos, sellos y ceremonias fueron cuidadosamente utilizados para transmitir autoridad. Estos elementos visuales eran esenciales en una sociedad mayoritariamente analfabeta. La imagen del rey debía ser reconocible y respetada. La propaganda medieval jugó un papel más importante de lo que suele pensarse. Las crónicas de la época, aunque favorables en muchos aspectos, no ocultaron sus contradicciones morales. Los cronistas cristianos solían justificar sus actos por la grandeza de sus victorias militares. Aún así, dejaron constancia de sus excesos personales.
Esta honestidad parcial permite una visión más completa del personaje. No fue idealizado por completo, sino presentado con matices. En el plano religioso, fue recordado como un monarca profundamente creyente, pese a sus faltas personales. Promovió templos, protegió instituciones eclesiásticas y defendió activamente el cristianismo frente al Islam peninsular. La Iglesia lo consideró un aliado fundamental. Esta relación reforzó su legitimidad incluso tras su muerte. La fe fue un elemento constante de su identidad. Un aspecto curioso es que su reinado fue relativamente largo para los estándares medievales, especialmente considerando la violencia de la época. Gobernó durante décadas en un contexto de guerras, rebeliones y epidemias. Esta duración permitió que dejara una huella profunda en la estructura del reino. No fue un reinado efímero ni transitorio. Su impacto fue duradero. Las reformas internas impulsadas durante su gobierno continuaron influyendo en generaciones posteriores. Muchas de las bases administrativas y políticas sobrevivieron a su muerte. Aunque no todas las medidas fueron perfectas, marcaron un avance respecto al caos anterior. El reino no volvió al mismo nivel de fragmentación vivido durante su infancia. Su legado institucional fue significativo. En la memoria popular quedó asociado a la figura del rey fuerte y guerrero. Este recuerdo fue reforzado por la gran victoria del Salado y por su muerte en campaña. La narrativa histórica lo situó como un monarca que nunca abandonó su deber. Esta imagen perduró durante siglos. El mito se construyó sobre hechos reales. Su figura también sirve como ejemplo de las tensiones propias del poder medieval. Fe, guerra, familia y política se entrelazaban sin una separación clara. Las decisiones personales tenían consecuencias públicas inevitables. Comprender su vida implica aceptar estas complejidades. La historia no ofrece retratos simples. Un dato llamativo es que, pese a su carácter dominante, supo rodearse de personas capaces. No gobernó completamente solo, sino que utilizó consejeros, militares y clérigos de talento. Esta capacidad de delegar parcialmente fue clave para la estabilidad del reino. El liderazgo no se basaba únicamente en la fuerza, también en la organización. La historiografía moderna ha revisado su figura con mayor equilibrio, alejándose tanto de la idealización como de la condena absoluta. Hoy se le reconoce como un rey decisivo en la historia de Castilla, con virtudes claras y errores evidentes. Su contexto explica muchas de sus decisiones. Juzgarlo exige comprender su tiempo. Finalmente, Alfonso XI dejó una huella profunda en la historia peninsular como un monarca que enfrentó el caos, consolidó el poder y defendió su fe hasta el final. Su vida fue intensa, contradictoria y determinante. El reino que dejó atrás no era perfecto, pero sí más fuerte que el que había heredado. Su legado permanece como testimonio de una época dura y decisiva. Así concluye la historia de un rey que marcó su siglo, que marcó su siglo, que marcó su siglo, que marcó su siglo, que marcó su siglo.